hay padres buenos que tienen hijos buenos, ¿se acuerdan? Que hay padres buenos que tienen hijos malos. Y tal vez usted está pensando en este momento en alguna familia, en algún padre, en alguna madre, pero ellos son tan buenos y los hijos son tan malos, ¿verdad? Tal vez pueda pensar en este momento. También hay padres malos, hermanos, que tienen hijos buenos. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser posible eso? Pero la realidad es, ¿sabe por qué es posible? Porque Dios es misericordioso. Y el hecho de que un padre sea malo, eso no significa de que el hijo tiene que ser malo. Pero también hay el cuarto tipo de relación en la que los padres malos que creen tienen hijos malos. Pero de todas maneras, el punto que quiero aclarar y dejar bien claro es que una de estas posibilidades es verdad. Padres buenos, hijos buenos, padres buenos, hijos malos, padres malos, hijos buenos y padres malos, hijos malos. Esas son las 4 posibilidades que en la vida existen. Siempre son verdad. Siempre son verdad. Es por esa razón, amados hermanos, es por esa razón que nuestra preocupación fundamental en relación a determinar qué tipo de padre nosotros somos no debe ser deducida de la opinión que nuestros hijos tienen, pero debe de ser deducida de la opinión o concepto que Dios tiene en relación a ser un buen padre. ¿Si están conmigo? O sea, de que usted no determine, yo soy un buen padre porque mi hijo me dice que yo soy un buen padre. No, realmente no. Tal vez sus hijos piensen que usted es un buen padre porque usted lo deja que haga todo lo que quiera. Y entonces, mi papá es muy bueno, es muy bueno. Pero tal vez delante de los ojos de Dios, eso no es tan bueno. Entonces tenemos que tener cuidado y regresar a ver qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios opina al respecto. En otras palabras, amados hermanos, yo creo fervientemente que solamente teniendo este tipo de libertad, que yo no determine mi paternidad, buena o mala paternidad, basado en lo que la gente piensa, en lo que mis hijos piensan, pero si yo tengo la libertad de determinar mi buena paternidad basado en lo que Dios piensa, entonces lo estoy haciendo correctamente. ¿Qué es lo que Dios piensa? Eso es lo que importa, no lo que mis hijos piensan verdaderamente, en relación de que si yo soy bueno o soy malo con ellos, pero ¿qué es lo que Dios piensa? Porque Dios tiene todo establecido, Dios no deja nada afuera. Todo Dios lo ha determinado y está en su palabra que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana, porque el único lugar donde podemos encontrar el consejo y la perspectiva de Dios es en las Sagradas Escrituras. Hoy estudiaremos 4 maneras en que se demuestra el amor entre padres e hijos. En otras palabras, ¿cómo puedo saber que realmente amo a mis hijos y que ellos me aman? Es la manera de saberlo, estudiando la Escritura, sabiendo lo que la Biblia nos dice y tratando de determinar qué es lo correcto, amados hermanos. Pasemos entonces al primer punto. ¿Cómo se demuestra el amor entre padres e hijos? El amor entre padres e hijos, y por eso le pedí a los niños que se quedaran, el amor entre padres e hijos se demuestra cuando los hijos obedecen a sus padres. Note lo que dice Efesios capítulo número 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. La palabra obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda, eso dice el diccionario. Si alguien manda, entonces usted le obedece si usted hace lo que le están diciendo que haga. Si usted no lo hace, entonces no le obedece. Lo que significa en la relación paternal es que los hijos, y estoy hablando con los hijos en este momento, y dejé solo a los más grandecitos, lo que significa es que nosotros debemos escuchar a nuestros padres, debemos respetar a nuestros padres, debemos de hacer lo que nuestros padres nos dicen, todo el tiempo, todo el tiempo. He escuchado últimamente de que existe una enseñanza errónea y la gente se la está creyendo, y es de que los hijos solamente tienen que obedecer a los padres si los padres se ganan el derecho de que les obedezcan. Déjeme decirle que esa enseñanza es diabólica. La realidad es que su padre no se tiene que ganar ningún derecho. Usted debe de obedecer a sus padres porque son sus padres. No tienen que demostrarle nada. Usted debe de respetar a sus padres y debe de obedecerles y debe de escucharles simplemente y llanamente porque son sus padres. Y si usted cree algo diferente, usted está equivocado y usted debe de regresar a la enseñanza correcta de la palabra del Señor. Y pensar, la Biblia me dice a mí de que yo debo de obedecer a mi padre. Noten el verso número 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres si ellos se ganan el respeto. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Escritura.
La Escritura abiertamente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No es algo opcional, no es algo de que, oh, yo me tengo que ganar el derecho de que mi hijo me obedezca o mi hijo me escuche. Lamentablemente eso es lo que nuestros hijos están escuchando en las escuelas últimamente. Y déjeme decirle algo bien claro, amados hermanos, y es de que si usted tiene hijos o usted es hijo, usted debe de obedecer a sus padres, sin importar quiénes sean sus padres, y sin sus padres tengan que hacer absolutamente nada para que usted le respete y le obedezca. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La Biblia no dice solamente obedezcan, pero obedezcan a sus padres en el Señor. Obedecer en el Señor a nuestros padres significa obedecer a los padres porque es un mandato de Dios. Dios me dice a mí: obedece a tu padre. Debo de obedecer a mis padres así como obedezco a Dios. Cuando desobedezco a mis padres, estoy desobedeciendo a la autoridad que Dios ha asignado en el hogar. Cuando desobedezco a mis padres, estoy en pecado. Déjeme decírselo de nuevo. Cuando usted desobedece a sus padres, usted está en pecado. Es un mandamiento el obedecer a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice Deuteronomio 5, Éxodo 20, Efesios 6, Colosenses 3. Tienes que obedecer a tus padres. Dice el mismo verso: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significa que sea lo justo? Significa que es lo correcto. Es lo establecido por Dios, es lo que Dios espera. La razón fundamental por la cual debemos de obedecer a nuestros padres es por lo que dice Colosenses capítulo número 3 y el verso número 20. ¿Por qué no van conmigo rápidamente? La razón fundamental por la cual yo debo de obedecer a mis padres es por lo que dice Colosenses, capítulo 3 y verso número 20. Dice la Biblia: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Y yo sé que también hay hijos, ¿verdad?, que dicen: no, pues yo no tengo que obedecer a mis padres en todo. Si me conviene lo que me dicen, entonces lo hago. Si no me conviene, entonces yo no lo hago. Pero la Biblia no nos dice, amados hermanos, que la obediencia es solamente parcial, es total. La Biblia me dice a mí: si tú eres un hijo, entonces tienes que obedecer a tu padre en todo, en todo. Una buena manera de entenderlo, amados hermanos, es, no vayan, pero le voy a decir yo, entendiendo lo que dice Romanos capítulo 3, el verso número 1 y el verso número 2. Dice la Biblia: sujétese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. Si usted lleva ese pasaje bíblico y si usted es estudioso de la Biblia, va a decir: no, pero ese pasaje está fuera de contexto, porque lo que está hablando Romanos 13 es de los magistrados. Bueno, es cierto, está hablando del gobierno, está hablando de los jueces, pero eso no significa de que Dios no haya establecido autoridad en nuestros hogares. En nuestros hogares la autoridad la deben de tener los padres. Lamentablemente, hermanos, algunas veces yo llego a algunos hogares y no sé quién es el que está en autoridad. No sé si hablar con el hijo o hablar con el padre en relación a qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Los padres les hablan a los hijos como que si ellos fueran sus padres, cuando debería de ser lo contrario, que los padres aprendan a ejercer autoridad, la autoridad que Dios les ha dado. Déjeme decirle en esta mañana de que los padres, y esto incluye a las madres también, no solamente a los padres, porque muchas veces las madres dicen: no, pues cuando venga tu papá, ahí te vas a arreglar con él. No espere que su padre llegue. Usted arregle la situación en ese mismo momento, porque usted ha recibido autoridad divina, y en el hogar usted es la autoridad. Dice la palabra del Señor de que el que no está dispuesto a respetar la autoridad va a tener que lidiar con las consecuencias. Y en el hogar, amados hermanos, los padres deben de ser la autoridad. Bueno, tal vez algunos de los jóvenes que están acá y algunos de los niños ya mayorcitos que se están preguntando: pues eso está bien feo, ¿verdad? Eso que tenga que obedecer yo a mi padre todo el tiempo y a mi madre, amén, y hacer todo lo que me diga, no, eso es demasiado para mí.